¿Quién es más peligroso? ¿El narcisista, que lleva su obsesión por sí mismo como armadura, o el empático oscuro, que disfraza el control bajo la máscara de la compasión? La respuesta no es sencilla. El campo de batalla no es externo, es psicológico. Y cuando estos dos tipos de personalidad chocan, no es un enfrentamiento de opuestos, sino un duelo de espejos, donde ambos son reflejos de sombras no reconocidas. Desglosemos primero el mito. La empatía no siempre es benevolente. Así como el narcisismo no siempre es ruidoso, existe un tipo de empático que siente tus emociones, refleja tus heridas y, sin embargo, utiliza esa misma sintonía para controlar, seducir y dominar. Este es el empático oscuro. Su empatía no es un regalo dado libremente, es una estrategia, una herramienta de influencia. Por otro lado, el narcisista no es simplemente un bruto egoísta, son un yo fragmentado, construyendo desesperadamente una persona para protegerse del vacío que roe su propia sombra. Su grandiosidad es una fortaleza construida ladrillo a ladrillo a partir de la vergüenza, la insuficiencia y un hambre insaciable de validación externa. Carl Jung vería a ambos no como villanos, sino como arquetipos atrapados en el inconsciente. Tanto el empático oscuro como el narcisista están enredados en un intento desesperado por evitar enfrentar su propio abismo interior, pero sus estrategias son diferentes. El narcisista busca dominar a través de la superioridad abierta. El empático oscuro busca dominar a través del enredo emocional. Cuando estos dos se encuentran, es una explosión alquímica. El narcisista se siente magnetizado por la aparente sintonía del empático oscuro. Aquí, por fin, hay alguien que los entiende, alguien que refleja su grandiosidad, alimenta sus ilusiones, acaricia el ego con precisión quirúrgica. Pero bajo la superficie, el empático oscuro no está asombrado, está en control. El empático oscuro lee las heridas del narcisista como un guión bien ensayado. Saben dónde están las grietas. Saben cómo validar al narcisista lo suficiente para asegurar influencia, pero nunca tanto como para que el narcisista se sienta verdaderamente completo. Esto mantiene al narcisista atado, adicto a la aprobación del empático oscuro, bailando por migajas emocionales. Pero el narcisista no es un jugador pasivo. Sus defensas son agudas. Perciben, a menudo inconscientemente, que la empatía del empático oscuro es transaccional. Esto desencadena su paranoia, su necesidad de reafirmar el dominio, y así comienza el juego de ajedrez psicológico, una batalla por el control, donde las armas no son puños, sino proyecciones, manipulaciones y una guerra emocional, sutil fisiológicamente. Esta dinámica es agotadora. Ambos individuos experimentan niveles elevados de cortisol, constante hipervigilancia y un ciclo de retroalimentación de desregulación emocional. La necesidad de admiración del narcisista se vuelve insaciable. La necesidad de control del empático oscuro se vuelve obsesiva. Ninguno encuentra paz, pero ninguno puede desvincularse. La dinámica es adictiva porque refleja sus conflictos internos, no resueltos. Pero, ¿por qué son estas personalidades tan peligrosas, tanto para otros como para ellos mismos? Jung señalaría la sombra. El empático oscuro y el narcisista están atrapados en patrones de proyección de sombras. Externalizan sus heridas internas el uno en el otro, creando un ciclo donde la sanación se pospone perpetuamente. El empático oscuro
en su empatía distorsionada. Se convierte en un maestro del sabotaje sutil. Ofrecerán compasión mezclada con control, apoyo que infantiliza, amor que asfixia. El narcisista, a su vez, arma el encanto, oscilando entre la idealización y la devaluación, manteniendo al empático oscuro en una correa emocional, pero el aspecto más peligroso de esta dinámica es su invisibilidad para los demás. El empático oscuro puede parecer la víctima, la pareja que da sin cesar, atrapada con un narcisista ensimismado, pero a puertas cerradas. El paisaje emocional es mucho más complejo. El control del empático oscuro es sigiloso, a menudo disfrazado de cuidado. Sus manipulaciones están tan entrelazadas con actos de bondad que incluso ellos pueden creer en su propia benevolencia. Jung advirtió: hasta que hagamos consciente lo inconsciente, dirigirá nuestras vidas y lo llamaremos destino. El empático oscuro y el narcisista están atrapados en un baile coreografiado por sus sombras no reconocidas. Confunden su dinámica con el destino, sin darse cuenta de que es una recreación psicológica de sus heridas no resueltas. Pero, ¿hay una salida? ¿Puede romperse esta simbiosis tóxica solo a través de la individuación? El doloroso proceso de integrar las partes desechadas de la psique para el narcisista. Esto significa confrontar el vacío detrás de su persona, renunciar a su adicción, a la validación externa y enfrentar la vulnerabilidad cruda que han evitado toda su vida. Para el empático oscuro, significa desmantelar la identidad del Salvador. Requiere reconocer que su empatía ha sido una máscara para el control, que su sintonía ha sido utilizada como arma para evitar sus propios sentimientos de insuficiencia. Deben enfrentar la aterradora verdad de que su amabilidad, a menudo, ha sido transaccional, una moneda utilizada para comprar influencia. Esta autoconfrontación es brutal. Ambos resistirán. El narcisista se retirará a la grandiosidad. El empático oscuro se retirará al martirio, pero la vida, a través de relaciones fallidas, crisis emocionales y patrones implacables, continuará rompiendo sus ilusiones hasta que se vean obligados a enfrentarse a sí mismos. Pero el viaje no es simétrico. La transformación del narcisista requiere un desmantelamiento de su imagen de sí mismo inflada. La transformación del empático oscuro requiere una rendición de su autosacrificio inflado. Ambos caminos exigen un ajuste de cuentas con el ego, no para aniquilarlo, sino para integrarlo en una identidad más auténtica. Fisiológicamente, la individuación se manifiesta como un arraigo en el cuerpo. La hipervigilancia disminuye. El sistema nervioso se estabiliza. Las reacciones dan paso a las respuestas. El enmarañamiento emocional se disuelve en relaciones conscientes. Ambos individuos, una vez atrapados en un ciclo de proyección, comienzan a reclamar la propiedad de su interior mundo. Pero hasta que este trabajo se complete, su dinámica sigue siendo uno de los enredos psicológicos más peligrosos. Se convierten en un sistema cerrado, alimentándose de las sombras rechazadas del otro, perpetuando ciclos de búsqueda de validación y control sutil. Para aquellos que observan o están enredados con tal pareja, el peligro radica en ser atraídos a su red. El empático oscuro reclutará aliados a través de narrativas encubiertas de victimismo. El narcisista encantará y manipulará para mantener su imagen. Ambos distorsionarán la realidad para proteger su frágil sentido del yo. Jung enfatizó que la proyección es el principal obstáculo para la autoconciencia. El empático oscuro proyecta su necesidad de control,
Bajo la apariencia de empatía, el narcisista proyecta su necesidad de admiración bajo la apariencia de superioridad, hasta que estas proyecciones sean reclamadas. Sus interacciones seguirán siendo un teatro de ilusiones, pero dentro de este juego de sombras yace un potencial profundo para la transformación. Si cualquiera de las partes o ambas elige entrar en la autoconciencia, su dinámica cambia de un campo de batalla a un crisol. La fricción que una vez alimentó la manipulación se convierte en un catalizador para el crecimiento. Pasan de la proyección a la reflexión, del control a la conexión. Esto no ocurre a través de la confrontación, sino a través de la introspección. El empático oscuro debe preguntarse: ¿dónde estoy usando la empatía para evitar mi propia vulnerabilidad? El narcisista debe preguntarse: ¿dónde estoy usando la grandiosidad para enmascarar mi propia insuficiencia? Estas preguntas son las llaves para desbloquear la prisión de su enredo. Espiritualmente, su unión no es un error. Es una oportunidad, un contrato de sombras diseñado para despertar a ambos, a sus seres no integrados, pero solo si están dispuestos a trascender la seducción de sus patrones. Sin embargo, el proceso de individuación es solitario, incluso dentro de una relación. El trabajo interno no puede ser delegado. Cada uno debe confrontar su propia sombra, no con la esperanza de cambiar al otro, sino con el compromiso con su propia evolución. Para el empático oscuro, esto significa renunciar a la identidad del titiritero emocional. Significa abrazar la vulnerabilidad sin usarla como herramienta de manipulación. Significa aprender a ofrecer empatía sin condiciones. Para el narcisista, significa desmantelar la fortaleza de la persona, permitiendo que emerja el yo crudo y sin pulir, frágil, imperfecto, pero real. Requiere pasar de un hambre de admiración a una capacidad para la conexión genuina. Cuando ambos se comprometen con este camino, su dinámica se alquimiza, el juego de ajedrez termina. Los máscaros caen. Lo que queda es un espacio de relación consciente, donde ambos son vistos no como roles, sino como seres en evolución. Sus manipulaciones pasadas se convierten en lecciones, sus patrones anteriores se convierten en guías, pero este resultado es raro. Exige un nivel de autoconciencia, humildad y coraje emocional que pocos están dispuestos a cultivar. El camino más fácil es la regresión, volver a la comodidad familiar de las dinámicas inconscientes. Y sin embargo, el potencial permanece. Jung argumentaría que la sombra no es una maldición, sino un llamado a la plenitud, a la autenticidad, a una vida donde la empatía no se arma y el valor propio no se toma prestado de la aprobación de otros. Las relaciones más peligrosas no son aquellas llenas de discusiones ruidosas, sino aquellas donde la batalla es silenciosa, una guerra de proyecciones no dichas, manipulaciones sutiles y juegos de poder inconscientes. Cuando un empático oscuro y un narcisista chocan, no es una relación, es un duelo de sombras. Pero, ¿y si esta colisión, por volátil que sea, contiene la semilla de la transformación para ambos? Carl Jung diría: hay oro en la sombra. Las mismas características que crean tal caos psicológico entre un empático oscuro y un narcisista son las mismas que, cuando se integran, pueden conducir a la individuación, el proceso de convertirse en un yo completo y consciente. Para el narcisista, el empático oscuro se convierte en un espejo de su hambre emocional. Ven en el empático oscuro la capacidad de leer emociones
de navegar energías sutiles, una capacidad que ellos se han despojado a favor de la grandiosidad. Pero en lugar de abrazar este espejo, el narcisista a menudo intenta dominarlo, controlar lo que secretamente anhela encarnar. Para el empático oscuro, el narcisista representa la encarnación de la autoimportancia manifiesta, un rasgo que el empático ha suprimido, eligiendo en su lugar esconderse detrás de la humildad, el cuidado y la sintonía emocional. El narcisista desencadena el deseo reprimido del empático oscuro de significancia, de reconocimiento, y así, el empático intenta manejar, arreglar o salvar al narcisista, buscando inconscientemente validación a través del control emocional. Este bucle es su prisión. Ambos buscan reclamar aspectos desposeídos de sí mismos, pero intentan hacerlo a través del otro. El narcisista quiere poseer la profundidad emocional del empático, sin confrontar su propia vulnerabilidad. El empático oscuro quiere sentirse poderoso a través de la dominación sutil, en lugar de reconocer su legítima necesidad de agencia. Pero la proyección no puede llevar a la integridad, solo puede crear ilusiones. La clave para transformar esta dinámica radica en que ambos individuos giren el espejo hacia adentro. Cuando el empático oscuro comienza a preguntarse, ¿dónde estoy buscando controlar a través de la compasión? Y el narcisista se atreve a preguntar, ¿dónde me estoy inflando para escapar de mi propio vacío? Comienza el proceso alquímico. Este no es un viaje suave, es brutal. Se siente como una muerte psicológica. Los máscaras, una vez tan protectoras, comienzan a desmoronarse. La identidad del empático oscuro, como el cuidador siempre generoso y desinteresado, se rompe bajo el peso de sus propias manipulaciones no reconocidas. La persona del narcisista de superioridad colapsa, revelando el yo, frágil y herido que hay debajo. Fisiológicamente, este despertar se siente en el cuerpo. El empático oscuro, acostumbrado a un escaneo emocional hipervigilante, siente que la tensión se alivia al dejar de orquestar dinámicas relacionales. El narcisista, una vez adicto a la validación externa, experimenta un vacío aterrador, pero liberador, una pizarra en blanco, donde un yo genuino puede comenzar a emerger. Pero este proceso de individuación requiere soledad. El empático oscuro debe aprender a validarse a sí mismo sin la necesidad de gestionar emocionalmente a otros. El narcisista debe aprender a obtener su autoestima de la autenticidad interna, no de la aprobación externa. Solo entonces pueden regresar a las dinámicas relacionales desde un lugar de plenitud, en lugar de necesidad. Jung enfatizó que la sombra, cuando se integra, se convierte en una fuente de inmenso poder. Las tendencias manipuladoras del empático oscuro, una vez reconocidas y alquimizadas, se convierten en una profunda inteligencia emocional, una capacidad para sostener el espacio para otros sin control. La grandiosidad del narcisista, una vez desmantelada, se transforma en una autoconfianza genuina, enraizada en la alineación interna, en lugar de en el rendimiento externo. Si ambos se comprometen con este camino, su dinámica cambia. Evolucionan de adversarios a aliados en el proceso de individuación. Su relación, antes un teatro de proyecciones, se convierte en un santuario de reflexión. Aprenden a interactuar sin máscaras, a desafiarse mutuamente sin manipulación, a amar sin posesión. Pero esto es raro. El ego resiste la aniquilación. El camino de la individuación exige sacrificios que muchos no están dispuestos a hacer. Exige que el empático oscuro renuncie a la identidad de salvador. Exige que el narcisista
libere la adicción a la admiración. Ambos deben confrontar el vacío, el incómodo silencio, donde el falso yo una vez gritó. Sin embargo, para aquellos que perseveran, las recompensas son profundas. El narcisista descubre una profundidad de resonancia emocional que nunca imaginó posible. El empático oscuro descubre una soberanía de identidad, donde su empatía se convierte en un regalo, no en un arma, espiritualmente. Esta dinámica refleja la danza eterna de los arquetipos masculino y femenino dentro de la psique. El narcisista encarna el ánimus distorsionado, una energía masculina sobreinflada y compensatoria. El empático oscuro encarna el ánima distorsionada, una energía femenina armada a través de lo encubierto. Controlar. Cuando estas energías se armonizan internamente, ya no buscan completarse a través de otro. El empático oscuro individuado aprende a establecer límites, no como muros, sino como contenedores conscientes para una relación auténtica. Ya no ofrece empatía a quienes la demandan, sino a quienes la reciprocan. Su compasión se vuelve discernidora, su entrega se vuelve soberana. El narcisista individuado aprende a escuchar, a sostener el espacio sin la compulsión de dominar. Descubren que la verdadera confianza es silenciosa, arraigada e inquebrantable. Ya no depende de ecos externos de valía. Su relación, una vez un campo de batalla de proyecciones, se transforma en un campo de interacción consciente. La comunicación se vuelve transparente, las luchas de poder se disuelven, la intimidad se profundiza, no a través de la fusión, sino a través de la autoconciencia mutua. Pero el peligro nunca desaparece por completo. La sombra, una vez integrada, siempre puede resurgir en momentos de inconsciencia. La vigilancia es esencial. El empático oscuro debe permanecer atento a sus tendencias de controlar a través de la gestión emocional. El narcisista debe mantenerse vigilante de sus impulsos de buscar validación externa como sustituto de la plenitud interior. Sin embargo, esta vigilancia se convierte en una práctica de presencia. Cada momento se convierte en una elección. ¿Volveré a caer en la proyección o reclamaré mi experiencia? Esta elección, hecha consistentemente, transforma la relación en un laboratorio viviente de crecimiento psicológico y espiritual. Jung llamaría esto el camino del sí mismo, una dinámica donde ambos individuos se vuelven más ellos mismos a través de la relación. En lugar de menos, se mueven más allá de los juegos de validación y control, entrando en un espacio co-creado de evolución consciente. Pero incluso si la relación se disuelve, la individuación permanece. Tanto el empático oscuro como el narcisista, habiendo emprendido el viaje de la autointegración, llevan estas lecciones a cada interacción futura. Se vuelven inmunes a las dinámicas inconscientes que una vez los atrapó. Ya no son jugadores en el teatro de proyección. Son espejos claros, no distorsionados, con los pies en la tierra. Para el empático oscuro, esto significa que su empatía ya no es una correa que otros pueden tirar, es una ofrenda consciente, dada libremente, nunca intercambiada por influencia. Para el narcisista, esto significa que su sentido de sí mismo ya no es un frágil castillo de arena, sino una presencia arraigada que no sube ni baja con las mareas externas. Sus interacciones con los demás se vuelven auténticas. El empático oscuro ahora puede apoyar sin controlar. El narcisista ahora puede liderar sin dominar. Se convierten en fuerzas de claridad psicológica, no de caos. Pero este viaje no es para los débiles de corazón.
requiere un desmantelamiento de identidades que han proporcionado seguridad. Aunque disfuncional, requiere una disposición a caminar por el valle de la sombra, a sentarse en la incomodidad de la autorreflexión sin filtros. Y sin embargo, la recompensa es invaluable: libertad. Libertad de los guiones inconscientes que han dictado sus patrones relacionales. Libertad para interactuar con los demás, no desde un lugar de carencia, sino desde un lugar de abundancia. Porque al final, la batalla entre el empático oscuro y el narcisista no es una batalla en absoluto. Es un espejo, una confrontación con las partes de nosotros mismos que nos negamos a poseer, y cuando esas partes son abrazadas, integradas, alquimizadas, lo que queda no es peligro, sino profundidad. Jung te recordaría: la totalidad no se logra persiguiendo la luz, sino trayendo la sombra a la conciencia. El empático oscuro y el narcisista, cuando aceptan esto, se convierten no en enemigos, sino en peregrinos, caminando lado a lado hacia el vasto e indómito territorio de sus verdaderos seres.